hombres mayores gays que le gustaban los chicos todavía siendo niños. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años. He got AIDS. Se contagió de SIDA. Ujú. Si quieres ser gay está bien, pero yo te voy a matar. Mi mejor amigo a los 15 años, mi manager, Edgardo Díaz, se enamora de ese chico, el adulto que también es un monstruo, sabiendo que yo era gay. Tú no puedes caminar así, no puedes bailar así, no puedes cantar así, no puedes Pesado. moverte el pelo así. Le gustaba hablar del sexo anal. Tuve una experiencia en Machu Picchu que me cambió toda la vida. Como Marcis, creo que era. Ojo de loca, no se equivoca. Claro. Hola, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy vamos a abrir el archivo marica, esta cosa extraña que tengo yo por mi casa escondida, para que no crean que yo hago entrevistas recién hace 3 minutos. En el año 2022 tuve la suerte de entrevistar a Ashley Ruiz, un ex menudo que me contó cosas muy interesantes sobre su sexualidad, el descubrimiento de la enfermedad de su padre y esas fiestas llenas de señores a las que su manager lo obligaba a asistir. Ashley Ruiz es músico, cantante, compositor y chamán. Nació en Florida en 1976 y perteneció al grupo Menudo entre los años 1991 y 1995. Al dejar el grupo, se mudó al Perú, donde tuvo experiencias bastante insólitas, tanto espirituales como carnales. Sin más dilación, vamos a llamarlo y que nos lo cuente él mismo. Ashley, ¿cómo estás? Hola, Hola Ashley, ¿qué tal? Un ¿cómo gusto. estás? Bien, Encantado, mucho gusto, Javier. ¿Cómo está todo? bien, todo muy bien. Bueno, antes que todo quiero avisarte y pedirte autorización para grabar la conversación, porque si no, después tengo que Sí. estar anotando y entonces es una vaina. No entiendo, sí, está bien. Perfecto. Hi. Nice, nice. Sí, me encanta el proyecto, lo que estás haciendo y claro, es muy importante poder compartir las historias que como que no existen. Yo soy un poco mayor que tú, pero no Ujú, mucho. Cuando tú has estado en Perú en menudo, que comenzaste a ujú, venir alrededor de comienzos de los noventas ujú, y estuviste en varias ocasiones en presentaciones y ujú. conciertos aquí alrededor, como hasta el año 95 aparentemente, ¿no? Todavía dentro del grupo menudo, ¿cómo veías tú el mundo gay acá? ¿No había mundo gay? ¿Tuviste algún tipo de relación o contacto con alguien? ¿Conociste a alguien o era demasiado cerrado? Eran como que las dos cosas, muy encerrado, am, y a la vez estuvimos rodeados de las amistades de Edgardo Díaz, que Edgardo Díaz en ese tiempo estaba en el closet. No, es un poquito difícil hablar de eso porque no sé si él todavía está en el closet. No importa. Y no quiero, pero ya hay muchos rumores y muchas personas que ya han hablado de sus cosas Sí. y de quién es, pero era muy interesante porque era muy cerrado, pero a la vez estuvimos yendo a la casa de Felipe Lettersen, Ujú. haciendo, o sea, unas fiestas con Felipe Lettersen, sus amistades, las amistades de Edgardo de Europa, que Am, para mí yo podía reconocer que eran todos hombres mayores gays que le gustaban a los chicos, podemos decir, niños, o sea, niños menor de 18 años. Entonces era muy interesante, muy cerrado, no hablar de eso y a la vez en fiestas en la casa de Felipe Letes, en fiestas de piscina, todas las amistades de Felipe Lettersen, creo que él tenía un novio de 16 años, entonces era muy, muy interesante todo eso. A la vez, en mi experiencia, yo tuve una papá, mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Él tenía su propio camino, que era una experiencia que yo no quería tener. O sea, él tuve un momento con sus padres cubanos que él salió del closet antes de conocer a mi mamá Ujú. y ellos como que tuvieron un infarto. Mi abuela se cayó en la cocina, en el piso, desmayada. ¿Cómo puede ser? Mi hijo
gay, no es posible. Mi abuelo ah, gritando todas las groserías, diciéndole, mira, si quieres ser gay está bien, pero yo te voy a matar. Todo esto en Cuba, No, esto todo pasando en Miami. ya en Miami. Ujú. Y esto me lo contó mi tía después que mi papá murió, porque él nunca salió del closet en la familia, aunque estoy muy feliz años después aprender que él tenía una vida aparte, con Ujú. otro nombre y con un novio y con amistades y que él podía vivir esa parte de su vida. Tenía sus momentos libres, podemos decir, Claro. pero él nunca como Oscar, como mi padre, como la familia, como con sus amistades, él nunca salió del closet. Y cuando yo tenía 12 años, él, how do you say, he got AIDS, se contagió de SIDA, Ujú. se Sí, dice en español. Mi español un poquito no hay problema, no hay no problema. está muy bien. Um, y eso era una experiencia, claro, muy, muy fuerte. Fuerte, oscuro y también lleno de muchos regalos. O sea, aprendí tantas cosas con esa experiencia. Entonces, en esa época, también estando en Menudo, con tanta energía y tantas oportunidades de ser muchas cosas y de estar con muchas personas, yo sabiendo que yo era gay, aunque no estaba afuera del closet, yo salí del closet con un amigo, mi mejor amigo a los 15 años. Am, y después salí de nuevo del closet con mi familia a los 17 años, antes que salí del grupo Menudo. Ujú. Después que murió mi papá, yo dije, no, yo no voy a vivir esa vida. Am, y entonces, pero también tuve mucho miedo, tenía mucho miedo del sexo, no sé si es algo que lo voy a poder controlar. Entonces yo decidí no hacer nada antes que sabía que era y tenía un poquito más madurez para, por ejemplo, ponerme un condón. Esas cosas tú las hablabas Ajá. con alguien del grupo, las hablabas con Edgardo o eran simplemente en los momentos libres cuando tú regresabas a tu casa. Claro, no, esto no era una conversación libre, esto no era como que imposible hablar de estas cosas. Yo sabiendo que era gay, viviendo en un mundo donde todo el mundo celebraba las relaciones heterosexuales, Ujú. yo tuve una novia por un tiempo en el grupo. Ella era una de las bailarinas de nosotros en Puerto Rico y pude pasar mucho tiempo con su familia. Su mamá era una de nuestras coreógrafos, Coreógrafas, sí. coreógrafos. Yo pude tener una experiencia de reconocer, oh, wow, el amor es más allá de nuestra experiencia humana como animales. Y en estas fiestas en la casa de Felipe Lettersen, a qué Ajá. personas recuerdas del mundo gay? Ya yendo a la casa de Felipe Letterson, eso ya fue unos años después. Ujú. Am, yo tuve una novia por unos 3 años, unos 2 años puede ser, no me acuerdo muy bien. Pero me enamoré de un chico, de un amigo mío. Sí. Y entonces cuando reconocí que estaba enamorado de este chico, yo crecí en un ambiente donde no había mucha comunicación con los adultos, y entonces mucha drama, mucha dysfunction. ¿Cómo se Ujú. dice dysfunction en Sí. español? Disfuncionalidad. Sí. Disfunción, yeah, that. No quiero aprender. ¿Cómo es? Disfuncionalidad. Disfuncionalidad, como es una palabra muy importante para Sí, sí, aprender sí. disfuncionalidad. Y entonces, no sé, tuve como una madurez para reconocer, yo no quiero ser así. Y entonces cuando reconocí que había sentimientos para este chico
y podía reconocer que él también tenía esos sentimientos para mí. Antes que hiciéramos nada, yo quería hablar con mi novia para decir, ok, las cosas han cambiado. Y entonces empecé una relación con este chico. am, y fue muy, o sea, ahora mirando atrás, súper inocente. am, ah, En Puerto Rico esto. Esto no era en Puerto Rico, esto era en Miami. Ujú. Esto era en Miami, am, pero este chico, o sea, las cosas se ponen un poquito complicados. Mi manager, Edgardo Díaz, se enamora de ese chico también. Qué peligro, qué peligro. I know. Dun, 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 dun. El poder. El poder. Ok. Y de pronto estoy viendo que Gardo le está comprando ropas y relojes, o sea, cosas a mi novio. Y, y mi novio como que yo no estoy haciendo nada con él, no quiero hacer nada con él. Yo te amo, tú eres mi novio, todas esas cosas. Y entonces era muy complicado porque imagínate, yo todavía en el grupo, todavía en el contrato que tengo con Edgardo, y Edgardo, teniendo todo ese poder y de pronto Edgardo no, o sea, nos quiere invitar a viajes juntos. O sea, am, antes que él conoció a mi novio, él jamás me llamó para hacer nada. Todo era business, 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 Ujú. negocio, negocio, negocio. Pero después que él se enamoró de mi novio, él me llamaba diciendo, ¿por qué no vamos todos tú y tus amistades al cine? ¿Por qué ¿Y no qué va edad tenía tu novio? ¿Tu novio era mayor que tú? ¿Era de tu misma edad? de mi mismo, de la misma De edad? la misma edad. 17, ajá. Ujú, Era entre 17 y 18 años que ujú. pasó todo esto. Ujú. Fue muy difícil vivir eso. Y de pronto Edgardo nos invita a un viaje a Atlanta para ir a Six Flags. Yo, mi hermano, mi amistad, otro amigo y mi novio. Y en ese tiempo Edgardo no sabía que éramos novios. No éramos novios así, ah, éramos como que Oficialmente. novios en secreto, con solamente nuestras amistades íntimos. Y yo no dije nada a Edgardo en esa época, porque él siempre me estaba hablando, me estaba gritando como yo bailaba, como yo caminaba, como yo, la sonrisa que tengo, como yo hablaba. Tú no puedes caminar así, no puedes bailar así, no puedes cantar así, no puedes, Qué no puedes pesado. moverte el pelo así. O sea, reconozco ahora que él tenía mucha internalized homofobia. Sí. ah, y entonces eso me lo proyectaba, he would project that onto me. Ah, pero como siendo un niño era como que era muy difícil escuchar eso todo el tiempo. Mm. Y muy triste escuchar todo eso todo el tiempo. Y de pronto en este viaje, Edgardo decidió, me dijo antes que hicimos este viaje que él iba a rentar 2 habitaciones, no sé, yo sé que la Ujú. palabra no es rentar, Sí, está bien, alquilar, tomar 2 habitaciones. alquilar, tomar, sí, dos habitaciones, uno para él y otro para nosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Ujú. Pero de pronto cuando llegamos al hotel, eh, Edgardo, oh, perdón, solo tienen una habitación, vamos Mm, a tener que todos dormir juntos. Y yo voy a pedir una cama pequeña para tu hermanito, que él solo tenía 16 años, 15 años, Devon. Una cama pequeña, tú y Raidel, tú y tu amigo va a dormir en esta cama y yo y Víctor va a dormir en esta cama. mm. Y de pronto dijo, me voy a bañar. Víctor nos dice, yo no quiero vivir, yo no quiero dormir con él, no quiero vivir, no puedo dormir en la cama de él, él me va a tocar, no sé lo que va a pasar, pero no quiero dormir con él. Entonces mi otro amigo dijo, yo voy a dormir con él, tú duérmete aquí en esta cama y yo voy en la otra cama, a ver si a mí me toca. Víctor era tu Entonces novio. Víctor era mi novio, sí. Ya. Entonces era muy interesante que ya pudimos, siendo niños, reconocer
que hay algo un poquito raro en esta Ujú. situación. Yo al principio no lo quería hacer, pero mis amistades, mi hermano, todos querían ir a Six Flags en Atlanta y Edgardo iba a pagar por todo y era como que, Es muy difícil siendo tan joven llevar una carrera de artista. O sea, les quita mucho tiempo, como por ejemplo para estudiar, para ver a su familia. Sí es difícil, pero si quieres llegar hasta arriba tenés que trabajar muy duro y esto es lo que estamos haciendo. trabajando tanto, casi nunca tenía tiempo para hacer esas cosas y entonces era un momento como que, wow, esto es algo diferente Ujú. y de pronto estamos ahí, Gardo bañándose, Víctor está en la cama conmigo, mi otro amigo ahí, mi hermano ya está dormido en la otra camita y de pronto Edgardo sale del baño y no sé por qué, pero él no quería usar las toallas grandes y tenía una toalla súper pequeña tratando, tapándose, saliendo del baño, you know, y yo mirando así desde mi almohada como que, ¿qué, qué va a pasar? Este es el momento de ver que... Y de pronto Edgardo, sin poner nada de ropa, se quita la toalla y entra a la cama sin ropa y en 2 minutos empieza a gritar. ¿Por qué no confían en mí? ¿Cómo me pueden hacer esto? Víctor, yo no iba a hacer nada y desnudo, o sea, Claro. tapándose. Y de pronto coge sus cosas, llorando, gritando, súper enojado y sale de la habitación. Y nosotros ahí como que todavía siendo niños, ¿cómo íbamos a regresar a Miami? Yo no podía rentar un carro. ah, am, Era un poquito difícil, complicado, pero era muy inocente. O sea, estar ahí pensando, el adulto se fue y no pensando, el adulto que también es un monstruo, Claro, y manipulador, un manipulador, yes, abuso de su abuso, poder. exacto. Ujú. Salió, yo me salí para hablar con él. Cuando salí, lo vi en el carro llorando como una niña, o sea, que su novio rompió con ella, o sea, súper, súper triste. Yo toco al vidrio, a la luna del otro lado del carro y me deja entrar. Y yo, Edgardo, ¿qué está pasando? Yo lo amo. Yo lo voy, él nunca va a encontrar nadie que lo va a amar como yo. Yo le puedo dar todo, lo voy a dar todo. Am, Tenía muchos planes para nosotros, o sea, y él solamente conocía a Víctor por como un mes, o sea, O sea, unas semanas. Y no eran, o sea, y no, y Víctor no. Era como que I was just like, wow, este hombre se le fue. se le fue. Sí, necesita terapia y necesita un abrazo de Dios, no sé, está un poquito. um, y después me empezó a hablar diciéndome que era difícil, que él nunca ha podido salir del closet y que él nunca ha tenido una experiencia positiva en una relación. Era muy triste reconocer que no solamente hay el hombre no sé, él podía ser como 40, tenía como 48 años en esa época, muy difícil siendo tan joven y él diciéndome todas esas cosas y de pronto me dice, has escuchado los rumores, ¿verdad? Y yo, claro que sí, he escuchado los rumores y me dice, sabes que 90% o 95, 99, no me acuerdo, era en las 90s, por ciento de todas las cosas que dicen eran verdad. O sea, yo cuando entré al menudo no sabía mucho de menudo, pero después estando ahí mucho tiempo, muchos años, he escuchado muchas historias de mis otros compañeros del grupo de los tiempos pasados y él estaba confirmando que todo eso era verdad y, y yo no sabía cómo aguantar eso. Él regresó a la habitación, creo que Víctor sí durmió con él esa noche. Con esa manipulación y el miedo de qué vamos a hacer. Um,
y regresamos a Miami y él dio un trabajo a mi novio. Mi novio que no, o sea, hay gays y hay gays. Hay todos tipos de gays. No todos somos iguales. Y para mí, Víctor no era ese tipo de gay para de pronto ser nuestra estilista en el grupo. No, no sabía nada de ropa, ni de fashion, ni de... Y de pronto Edgardo le dio un trabajo siendo nuestra estilista para viajar con nosotros. En esa época me acuerdo que estuvimos en Perú, Víctor también estaba ahí y entonces tuvimos una relación secreto y a la vez era muy difícil porque Edgardo ya sabía que Víctor estaba enamorado de mí. Edgardo me estaba tratando como sentía como en esas novelas, Ujú. uh, catfights, peleas de gatas, porque de pronto yo estoy durmiendo en mi habitación en el hotel y de pronto Edgardo tocando la puerta a 2, 3 de la mañana. No sé si estaba borracho, si estaba, pero estaba borracho de sus pensamientos, estaba borracho de sus emociones, sentimientos que no sabía cómo ser responsables por sí mismo. Ujú. Y de pronto tocándome la puerta a 3 de la mañana, gritándome, déjalo, tú no le vas a poder dar nada, tú no tienes nada, eres un niño. Ponía a él y Víctor en otro avión, a Ah, veces en otro hotel o en otro piso del hotel, como que tratando de de no, separarlos. de separarnos, sí. Cuando pienso en la primera fiesta en la casa de Felipe Letterson, todo eso me viene a la mente porque en esa fiesta también estaba Víctor y era difícil porque Edgardo nos estaba mirando cada cosa, cada movimiento. Si de pronto estuvimos en el mismo lugar hablando o sentando juntos, él venía para como que cambiar de tema o hacer algo diferente. O Víctor, ¿por qué no vienes? O ¿por qué no vienes a hacer esto? También en esa época me acuerdo en Perú que había Jaime Bailey Ujú, y para mí ese era el único, ah, como que creo que en esa época se estaba fuera del closet, también era, ujú. en Perú también había otro muchacho que estaba muy cerca a nosotros, que también estaba enamorado de mí. Cuando yo terminé mi relación con este chico, porque era muy difícil, Edgardo regalándole todas las cosas y él haciendo excusas para o sea, yo entiendo, él quería ganar dinero y tener una experiencia de estar viajando por el mundo. Eso es algo muy difícil para decir no, pero también como que la atracción que yo tenía para él, estaba yendo. O sea, era lindo, pero si eres lindo sin integridad, yo no Claro. quiero tener nada contigo. Y entonces era muy difícil estar estando con él. Y también yo no quería que Gardo seguía tocándome la puerta a los 4 o 3 de la mañana con sus, you know, Mm. con su locura y esa energía tan fuerte. Entonces terminamos nuestra relación y yo empecé a explorar una relación con un peruano, pero también era un poquito difícil porque todos estaban en el closet y yo no quería estar en el closet más. ¿Quién era este chico peruano? Um, la verdad no puedo decir su nombre porque es alguien que no está muerto. Para contarte, después que salí del grupo, o sea, yo tuve una experiencia en Machu Picchu que me cambió toda la vida. Tuve un momento de como que esas experiencias espirituales donde reconoces, oh, wow, no soy mis pensamientos, no soy mi cuerpo, no soy, o sea, soy más allá de todas esas cosas que van y vienen. Llegando a Machu Picchu, pensaba que yo era un ser separado aquí
y que tú estabas ahí, el mundo estaba ahí y había una separación y de pronto este mundo no está pasando afuera de mí, sino está pasando en mi propia conciencia, en mi propio corazón. Y cada ser que conozco no es alguien separado, sino ya es una intimidez, no intimidez, Intimidad. ah, intimidad, sí, intimidad. am, o sea, la intimidad es lo que es. Es fuerte. Pero es que, volviendo un poco al momento en el que terminas con Víctor, Ajá, venías a Perú cada 3 meses, estaban aquí prácticamente. claro. Este chico con el que estuviste era de tu edad, era mayor que tú, era... Era un poquito mayor. Lo que puedo decir es que era una persona súper dulce, súper atento, pero después que yo reconocí que era muy temprano explorar algo con él, yo le dije, vamos a esperar un tiempo, no puedo, entregarme completo en este momento, necesito tiempo. Y después de eso, él se puso muy amargo conmigo y como que era como que esas actitudes, quiero todo o nada. Ya. Pero eso fue un poquito triste porque también terminó nuestra amistad Ujú. en ese momento también. Ujú. Porque era un amigo. Claro, y él vivía aquí en Lima, peruano, Sí. Ujú. y no me vas a decir su nombre. Bueno, entonces la relación con este chico, tú todavía dentro del grupo, medio sé que se resquebraja porque él quería todo y todavía estabas tú con miedo de explorar un poco más allá con él. Sí, fue difícil, am, pero era mi verdad y así pasó. Años después, no muchos años, pero como unos 2 años, después de que salí del grupo, decidí mudarme a Perú para yo quería explorar la experiencia que yo tuve en Machu Picchu. Ashley, ¿cuánto tiempo más crees pertenecer a Menudo? Hasta los 18 creo, ¿no? Unos 3 años más. ¿Y luego qué vas a hacer de tu vida? Bueno, yo quiero terminar la escuela y yo quiero ser un abogado, biólogo marino, actor y solista. Abogado Abogado y actor. y actor. En ese momento era como que todo muy rápido con Menudo y no tenía tiempo para yo mismo. Y entonces fui a vivir a Perú en el 1996, unos meses después que salí del grupo. Yo salí del grupo a los 19, 20 años. Regresé a Perú y en esa época fue que puede ser que conocí a Diego Laos antes, pero en ese momento fue que había una amistad. Diego Laos, Jessica Sarango y yo, por todos lados. Perú en ese tiempo. Y una vez él me llevó a una discoteca gay en Miraflores. Eso fue tan cómico. Las personas me reconocían, y a veces yo lo negaba, decía, no soy Ashley, no, yo no hablo español, yo soy un turista. Y me decían cosas como que, wow, hasta el lunar lo tiene. ¿Cómo parece? Y estamos en esta discoteca gay y yo todavía con un poquito de, ok, no quiero que nadie sepa que estoy aquí en Perú, quiero que esto sea algo espiritual, que, no quiero ir a o sea, me estaban invitando para hacer programas de televisión y en esa época solo quería explorar quién era como un ser humano. Ya. Y de pronto yo casi no tomo ni fumo y en la discoteca estaba fumando y tomando y de pronto me desmayé. Me desmayo en el medio de donde bailamos. Yo en el piso, mi cabeza en las piernas de un drag queen famoso, creo que se llamaba Coco o algo así. Coco Maru Six.
Coco Marusis creo que era, no estoy seguro, pero y de pronto, ay, se desmayó el ex menudo. Y todos ahí mirándome. Ok. Eso fue un momento cómico para mí. ¿En qué discoteca era? Si te acuerdas el nombre. No me acuerdo. Me imagino que había muchas en Miraflores. Gitano, creo que Creo que era Gitano. Gitano, esa Eso me época, sí. suena. Eso me suena. Ajá. Sí. Ujú. Gitano me suena. ¿Y qué otros chicos o qué otra gente gay conociste, además de Diego, Jessica Sarango y... Bueno, Felipe Lettersen, habías estado en su casa antes, ¿no? Ajá, ajá. Tuve una experiencia con otro chico que conocí fuimos una vez a la casa de Gisela en Naplo. Conocí a un chico que vivía, no sé si, creo que su familia también tenía una casa en ese lugar. Y empezamos una relación muy dulce. am, y lo vi de nuevo cuando estaba en Lima, antes que me fui a vivir a Cusco y a Pisac y a Huancayo y a Jauja y a Iquitos. Y era muy lindo, nos pasamos muy bien. Tampoco puedes decir su nombre. Tampoco puedo Ay, decir este su chico, ¿qué nombre. vamos a ponerle Héctor, Jesús. Pero también, la verdad es que no me acuerdo su nombre. Ah, ya, bueno. Y Eduardo Wagner, ¿tú conociste a Eduardo Creo Wagner? que se llamaba Polo. I can't remember. Hola, qué bonito. ¿A Eduardo Wagner lo conociste? Eduardo Wagner. Claro que sí. Ese era un amigo de Edgardo. O Ujú. sea, era como que Eduardo Wagner, Felipe Letterson, Iñaki, Luis Bascarán, que es un amigo de Edgardo, venezolano, que vino con Edgardo. Ellos eran como que El grupo de viejos. el grupo de viejos, the Mean Girls. En las fiestas ahí en donde Letterman. O sea, también es muy interesante cómo vivimos en otros mundos, en diferentes mundos. O sea, cada persona está en su propio mundo. Cuando hablo con los otros chicos, para ellos solamente era una fiesta con piscina. Pero habían otras cosas que sucedían en los cuartos, había alguna Claro, cosa claro que sí. Claro que sí. Yes, definitely. con otros chicos que no eran necesariamente del grupo. Right. No sé si eso fue uno de sus estrategias de manipulación, dejar que los chicos heteros en el grupo, como que tener su propia experiencia de él también. Y después como es la frase, ojo de loca no se equivoca. Claro. Y entonces es muy interesante las diferentes experiencias que tuvimos. Y esto yo hablé con otros ex integrantes del grupo, que Edgardo, como que para reconocer quiénes son los gays en el grupo, cuando estuvimos audicionando para el grupo, yo me acuerdo claramente, estuvimos arriba, yo con otros muchachos que estuvimos audicionando, poniendo ropa de los ex integrantes para bajar y estar ahí con la ropa. Y de pronto estamos todos arriba y Edgardo gritando desde abajo, ¿quién es un fan de Madonna? Y todos los gays corriendo hacia abajo, yo soy fan de Madonna. Es crazy, cómico y también... Ese era su filtro, su gaydar. Su gaydar, exactly. Hoy sería Ariana Grande, me imagino, claro. Y estando en Lima, ¿fuiste esa vez a Gitano y estuviste en otras discotecas? ¿Conociste a algunas otras drag queens? ¿O viste algún show que te interesó en esa época? Porque habían shows travestis de Javier Temple, Coco Marusix, etc. Claro. O sea, yo me fui a la selva, yo me fui a las montañas. Cuando regresé a Miami, o sea,
yo solamente tenía 21 años, am, empecé una relación muy lindo con un peruano que se llama Marco Castro, que le puedo decir su nombre. Ah, y eso fue muy lindo. Y conocí, él tiene una amiga que todavía somos amigos, Natalie Cheng. Claro, una belleza. Es una belleza increíble. Había como un tiempo donde había como un grupito de yo, Marco, Natalie, o sea, eran todos los peruanos ahí en Miami Beach y Marco era un makeup artist. Ujú. También hace film, o sea, un súper talentoso, increíble. Um, y era como que discotecas con Natalie, porque Natalie estaba ganando todos los concursos de drag. Y fue un tiempo muy súper lindo. Y me Entonces, sentí viviste en Perú. un poquito menos de 2 años. Fui a Perú unos 6 meses, regresé a Miami para cumplir mis 21 años con mi familia, regresé a Perú sin decir a nada, sin decir a mis amistades, Ujú, porque quería explorar y ellos tenían mucho miedo de yo estando viajando solo. ujú. No querían, siempre me decían, no, tú no puedes ir a Iquitos, jamás puedes hacer ayahuasca, eso te va a joder la mente, eso no es bueno. Y yo quería hacer todas esas cosas. Entonces, cuando regresé a Perú, viví un tiempo en Cusco y tuve unas experiencias muy lindas con muchas personas. También me fui a Huancayo por un tiempo, a Jauja. Después me mudé a Iquitos. En Iquitos conocí a unos antropólogos, se Ujú. dice, que me invitaron a una ceremonia de ayahuasca con un grupo de indios, de indígenas que se llamaban los Shuar. Me pasé un tiempo con ellos. Solo iba a ir por 10 días y me quedé por casi 2 meses, puedo decir. Ujú. En Iquitos no tuve mucha la oportunidad de explorar ese lado. Pero te ayudó la experiencia espiritual de Iquitos, espiritual con el ayahuasca, que es un pseudo espiritual o digamos que mental en todo caso, psicológica. Te ayudó luego a aceptar quién eras, te ayudó a tomar las riendas de Definitivamente. cosas. Definitivamente, sí. También me ayudó a reconocer la inocencia del mundo en su ignorancia. Antes de ese momento era un poquito difícil, o sea, había un miedo, había como, puedo ser gay y ser un top, pero no puedo ser un bottom. Claro. Y después de ese momento, oh my God, estoy completamente libre de ser quien soy y cada ser humano es libre de tener sus propios pensamientos Ujú. de quién soy, de tener sus propias experiencias y qué bueno que todos tienen su propia experiencia. Sí, todos podemos ser libres. Puedes ser libre sufriendo y también puedes ser libre feliz. Cuando tú estás en Cusco grabando el video Bienvenido al Nuevo Mundo, Ujú. ahí es donde tú tienes esta experiencia de salir de tu propio ser y de darte cuenta a esta Sí, distancia. ¿Tú has vuelto a ver los videos de la grabación del video de Cusco, de Machu sí. Picchu? ¿Te has dado cuenta que no estás cantando, estás absorto? Oh, wow. Ellos todos cantan el coro y tú estás... ¿No lo has visto? Ahora lo vas a ver. Me acuerdo que todos me estaban gritando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando estaban poniéndome la maquillaje, aunque había mucha lluvia ese día. Yo también, mis ojos, no era que yo estaba llorando, pero como que mi cuerpo estaba haciendo como un release, un despojo, no sé. ¿Qué Y edad yo, tenías ahí en Cusco? 17 años. 17 años. Ujú, Ahora, tú tienes ahí una primera impresión ujú, de no algo de más Lima ni allá. de Perú, sino porque de esta parte
de Perú. Y luego tú, cuando vuelves a quedarte en Huancayo, en Jauja, en Cusco también, Pisac, Ujú. etcétera, esta nueva experiencia de vivir ya solo en Cusco, sin el grupo, sin la presión de la fama y de pronto con gente que no te conocía, Ujú. ¿confirma tus sospechas y tus expectativas de Perú y de la espiritualidad o te decepciona? Wow, qué buena pregunta. Perú nunca me ha decepcionado. Siempre ha sido un lugar donde reconocía que había mucha vida. O sea, había cosas en Perú, claro que yo, que me ponía muy triste. Por ejemplo, como que el racismo que existe en Perú. am, y la homofobia. Ujú. Sí, sí. Existía, no sé cómo es ahora. No, ah, todavía. Todavía. So sad. Para muchas personas en el camino espiritual, la India, pero para mí es todo Perú, 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 Perú. Y tiene que ver con el hecho de que te trataron también en una época en la que tú necesitabas de pronto estabas dentro del grupo y eso era un poco tu familia, pero también luego se hizo acá como una familia extendida con los amigos que tenías, ¿o no? Sí, era como que mi segunda casa. Las amistades que yo hice en Perú, am, eran muy profundos. Cada vez que estamos juntos era como que no ha pasado nada de tiempo y son parte de mi familia. Y también tus amigos peruanos en Miami, ¿no? Claro, O sea, yeah, ya tú prácticamente eres peruano. I am. I am. Y era muy cómico porque ya cuando estaba viviendo en Perú por un tiempo y hablaba con mis amistades aquí en Miami y todos se reían porque estaban como que, wow, hablas como un peruano. ¿Y tú has Ujú. vuelto a Perú ya, digamos que en este siglo o después de tiempo o no? Sí, o sea, había en el 2016, 17, como un reunion tour con ex integrantes de Menudo. A mí me decían que Gardo no tenía parte, que no tenía nada que ver con este nuevo gira, porque durante los años me invitaron para hacer conciertos por ejemplo, como un reencuentro, pero Mm. del A-Team o de mi época. Y yo siempre les dije, no, no, no quiero hacer nada con Edgardo. Y de pronto yo viviendo en Colorado, haciendo retiros espirituales, música súper relajado, relax. Cuando me llamaron para hacer esta gira, yo dije, wow, esto va a ser muy interesante salir de mi meditación aquí en las montañas de Colorado y regresar a la locura de lo que es una gira y de los ensayos y de cantar en vivo y estar con los fans de nuevo y con el público de nuevo. Y también sabiendo que Gardo no tenía nada que ver con eso, yo dije que sí. Ujú. Entonces me fui a una gira con los muchachos. Hice el 90s Pop Tour en México, que eso también fue muy interesante. Imagínate, yo no vivo en ninguna caja. Es un privilegio, puedo decir, ser completamente auténtico en mi Claro. experiencia y libre. Y de pronto hay meetings de personas hablando de cómo bailo, de Ujú. si soy demasiado gay para el show. Y eso era en Ahora, no, ahora, o sea, 2019. Mirando las cosas que pongo en Instagram, los videos con el maquillaje. realmente tienes la libertad de hacer Oh, lo que te da la Erico, gana. thank you so much. Es muy lindo escuchar eso, especialmente después de esos momentos tuve que escuchar a Edgardo gritándome por 1 hora. ¿Por qué cambiaste la canción? ¿Por qué?
Porque la canción era tuya y podías hacer lo que te daba la gana. Y tú eres un artista que sobre el escenario hace lo que te sale el coño y ya está. Yes. Y ya está. Yes. A ver. Okay. So good. Y este Edgardo no tuvo luego, yo sé que tenía algunos problemas legales, pero no tuvo la libertad de ser lo que era. ¿O? Lo que yo he escuchado es que no. Y después, muy interesante, cuando estaba en Perú, yo pensando que Edgardo no tenía nada que ver con esta experiencia, yo estaba en mi habitación, eso fue en el 2018, tocando la puerta, y cuando cuando abro la puerta, es Edgardo Díaz parado ahí, que yo no lo vi a él años y años y años y años y años. Y era muy interesante verlo ahí parado, y inmediatamente, no sé, empecé a como que sentirme el cuerpo, como que estar ahí para el yo de 14 años, de 17, 16 años, 7 años, como que estás bien, are you okay with this? Como siendo como un padre para yo mismo, que sí, estoy bien, no siento nada, it's fine. O sea, era como que un shock. Y después me dijo, me han hablado muchas cosas buenas de ti, y me dicen que haces como unas sanaciones de energía, y me puedes hacer uno a mí. Ya lo único que faltaba. No, no. En la puerta. Pero yo dije, sí. Y después... Es que tú eres demasiado bueno, pues sí. Después, y yo dije, wow, qué interesante que después de todo ese tiempo, y ahora él está aquí, quiere una sanación. Entonces él viene, él siente en la habitación, en una silla, y le hago como una meditación guiada con unas aceites esenciales, y tengo como una tuning fork que hace como una vibración donde tú la pones y es como zzzz, y todo un silencio, una musiquita super relax, super spa, super zen. Y es como una sanación de como 15 minutos, una experiencia de como 15 minutos. Yeah. Y después de los 15 minutos estamos ahí en silencio, y él dice, yo no sentí nada. Es que no tienes nada dentro, hijo de puta. Oh my God, es que es demasiado cómico. No sentí nada. Durante el tiempo que estuviste en el grupo, él ejerció, además de este discurso de homofobia, que lo que hacía era devaluarte y restarte la seguridad y obviamente retrasar la confianza que tenías sobre tu propia sexualidad, ¿no? Y sobre el inicio y lo que podías hacer. ¿Ejerció algún otro tipo de poder sobre ti? Me refiero a físico, es decir, te tocó, te empujó, te zarandeaba, había algún tipo de contacto físico. Yo sé que no es necesario, que con todo lo que te dijo es suficiente, pero... Lo que puedo decir es que había algunos momentos que eran muy incómodos con él. A la hora de cambiarse, te tocaba, ponte esto, ponte lo otro, ese tipo de cosas hacía. Sí, momentos que era como que eso no era necesario para nada. En el contexto de que iba a ser otra cosa, pero con la energía que era otra cosa. ¿Me explico? Sí, sí. Algo en común que todos recordamos durante o sea, ex integrantes de hace mucho tiempo, él le gustaba hablar del sexo anal. No sex. Hablándolo, pero usando ¿qué podemos decir? O sea, diciendo que no se siente rico cuando te vas al baño.
Ya. Pero por otro lado tenía el discurso homofóbico de no mueves el pelo así, no bailes así. Sí, sí, era súper distorsionado. Cuando tienes este momento en el hotel en Six Flags, Ujú, en Atlanta, cuando él te confiesa que efectivamente es gay o que le gustaban los chicos y que ujú. efectivamente todo lo que se decía de que a él le gustaban estos chicos menores es cierto. Tú no le dijiste, yo también soy gay. ¿Cuál fue tu respuesta a esta confesión y a este momento de Ujú. mostrar su fragilidad? Él dijo algo como que, porque yo sé que tú, y yo sé, yo dije, sí, yo soy. Era más que nada yo escuchando a él, yo siendo como que, so horrible. Y este momento comparado con el momento 30 años después, que él te Ujú. toca la puerta y pide esta sanación, ¿no son como dos momentos Claro, yeah, it's de, de, no sé si confesión o intimidad o intento de acercamiento o... estaba súper atento de muchas posibilidades, súper presente Claro. y a la vez con una búsqueda de algo un poquito más profundo. Pero también la risa que me da, o sea, sabiendo que él no estaba en ninguna intención de recibir nada, Claro. como que era como que también parte de su manipulación, después de tener un momento íntimo en cuestión de una sanación energética, Reiki, algo así, y después decir, no sentí nada. ¿Qué crees que estuvo buscando realmente en ese momento? No sé, puede ser que sí quería algo real, un momento, am, y a la vez puede ser que, o sea, todas las cosas que estaban diciéndole, él sabiendo que yo sé muchas cosas de él, am, Estaba buscando quizás tu complicidad para que no hables. puede ser, o hazme sentir mal o hazme sentir que no hago las cosas bien. No camino bien, no canto bien, no bailo bien y no hago sanaciones bien. No sé. ¿Tú crees que no hay en el fondo mucha envidia de su parte de que tú has logrado convertirte en una persona libre y feliz y él Puede no? ser. Ujú. Puede ser, sí. Y es muy triste. Creo que sí. Creo que sí. Y Sí. con los otros integrantes, bueno, cada uno tendrá su historia, me imagino, ¿no? Claro. Ujú. Y habrá habido algunos con los que se propasó efectivamente de manera física, digamos, ¿no? Eh, Contigo lo que tenía seguramente también era esta rabia de que tú estabas con Víctor, ¿no? Que era el chico que a él Ajá. no le interesaba. Ujú, A ver, más allá del delito, ujú. es una emoción y una emocionalidad manejada como si fuera un chico adolescente, que era lo que ustedes eran, y él ya era un hombre de 50 años. No había un match con su cuerpo. Claro. ¿Tú qué recuerdas de la sociedad peruana, además de lo que me has dicho de Ujú. esa época? Yo me acuerdo que donde estuvimos quedando, el hotel, el otro lado de la calle o cerca, estaba o sea, completamente destruido por una bomba. Los vidrios, o sea, todo, la luna, todo. ah, y yo me acuerdo que íbamos a hacer un concierto en Iquitos, pero después que iban a explotar el avión si íbamos a ese concierto en Iquitos. Y entonces tuvimos que cancelar ese concierto. Y también me acuerdo que Gardo usó eso para hacer de pronto era como que una noche normal y después Edgardo viene y nos dice, están aquí en el hotel, tenemos que esconder. Mm, ya. Y eso era como que, ¿what? Y de pronto nos subió todos a una habitación, creo que era su habitación, pero estuvimos todos en una cama y todos temblando del miedo
para él era como un juego, ¿cómo se dice? Esas cosas que hacen como un prank. Ya. Lo que quería era Um, meterse a la cama con todos ustedes y que estuvieran abrazados a su cuerpo y poder no ok. tocarlos bajo la excusa de que tenemos miedo. Y también en esa época me acuerdo que hicimos ese concierto en el lawn tennis, Ujú. donde murió una chica, Cecilia Guamán López, y eso también era muy difícil. O sea, yo me acuerdo que fuimos al cementerio, Ujú. y Edgardo gritándome para subirme porque yo estaba llorando en una de las señoras que viajaba con nosotros. Tenía mi cabeza así y Edgardo gritándome para las fotos. Están tomando fotos, hay que subir la cara, sube la cara, sube la cara. Están tomando fotos. Y eso también era muy difícil y muy triste. Y también después de eso, en el avión, Edgardo y Raui escribieron la canción que es Una belleza en mil ángeles. Ujú. So it's really interesting, todas las diferentes facetas de uno. Claro, claro. Un psicópata, pues, ¿no? Aprovechando la desgracia para convertirla en Yes, impressed. Impress, exacto. Ajá. Y cuando habían ustedes que estaban muy cerca al público, las chicas se tiraban encima y en las presentaciones de televisión la gente se peleaba por entrar para estar cerca de ustedes. ¿Había chicos también ahí o no? Había muy pocos chicos. Entiendo. Era muy lindo reconocer, o sea, ver ahora en estos viajes Claro. muchos más chicos súper presentes, súper auténticos, súper libres. Y eso era muy lindo, pero antes era como que súper callado, súper, o sea, todas las chistes Mm. gays. O sea, que estaba presente, que estaba como que normalizado en el ambiente. So very sad. Que cada vez que yo lo escuchaba, I was just like, oh, like, oh. ¿Y cómo llevas hoy, luego de haber vivido esta intensidad con la mirada del otro, no solamente aprobándote y queriéndote Ujú, y alabándote, sino también midiéndote, ¿no? Juzgándote, que era lo ujú, que sentías que claro. no podía ser muy afeminado porque se iban a dar cuenta y si se daban cuenta, como el público era mayoritariamente de niñas, se iban a decepcionar. Entonces, claro, había Ujú. todo un pánico respecto al Ajá. otro, ¿no? ¿Cómo llevas luego a una vida en la que la mirada del otro es como la que vivimos la gente normal, que el otro es ahí nada más, ¿no? Claro. Y le importamos una mierda al otro. Hay una cosa positiva y también una cosa, digamos, que o sea, Claro. pierdes todos los beneficios de ser famoso. Yeah. Qué buena pregunta. Creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho, que era como que un regalo, no sé, del universo, no sé, desde muy pequeño, especialmente después de lo que pasó en Machu Picchu, um, yo como que sabía que aunque pensaban que estaban mirándome, aunque pensaban que estaban juzgándome, aunque pensaban que estaban, ¿cómo era la palabra que usaste? Praising me, ah, Alabándote, queriendo. alabándome, yo sabía que no tenía nada que ver conmigo. Claro. Sabía que eso era su propio negocio, their business, que eso era su mundo. Ujú. Y entonces eso era un regalo tan grande porque nunca, o sea, pude dejar de cualquier presión que sentía y a la vez pude estar completamente presente con ellos. A veces las fans me escriben ahora y me dicen, un momento que me cambió la vida fue que cuando yo te conocí en persona y yo te dije, Ashley, 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 y tú me paraste y me miraste a los ojos y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Y después dijeron tu nombre y después yo les dije, hola, qué gusto, mucho gusto, mi nombre es Ashley. Y es como que, oh, no, yo sé, claro que tú. And I was like, no, 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 no. Estamos conociéndonos aquí, en este Claro. momento, ser humano a ser humano. Y
Mi nombre es Ashley. Nice to meet you. Nice to Exacto. meet you. Yeah. ¿Y no echas en falta la música, el escenario? También creo que fue un regalo súper grande reconocer que esos sentimientos, esas sensaciones, esas energías no tenían calorías, no tenían sustancia, que van y vienen. Lo que es real es este momentos donde estamos. Entonces, eso fue un regalo súper grande porque he visto a otras artistas y también integrantes de mi grupo, ex integrantes, siempre tratando de buscar eso de nuevo, siempre Claro. tratando de capturar eso de nuevo. Entonces, para mí fue una bendición reconocer que eso no era nada. Qué maravilla. Yo he conocido a mucha gente muy famosa, pero tú eres de las personas más sanas que conozco, dentro y fuera del escenario. Muchas gracias. Thank you so much. De verdad, Thank de you very verdad, de much. verdad. Wow. Thank you so much. Y es un honor poder hablar contigo. Me encanta lo que estás haciendo. Fui a tu website. Simplemente con los nombres que tienes, con los títulos de tus proyectos, yo dije, wow, esta es una persona que sí me encantaría conocer y and have a moment with. Gracias, gracias. Mm, Haciendo la distinción, esa no es una última pregunta, es un comentario, haciendo la Ajá. distinción entre el escenario y las luces y la mirada del otro, que eso es una cosa. Yeah. Thank you La so música much. no la has dejado, me imagino. No. Yeah. No. Te voy a mandar algunas otras cosas que he hecho para que le puedas escuchar, cosas en español y en inglés. Te agradezco Spam. el tiempo que me has regalado, el tiempo de tu vida. Te agradezco haber sido quien eres y te vuelvo a confesar y te renuevo que yo me moría por ti. Me parecías el hombre más So guapo sweet. del planeta. Te mando un beso enorme, un abrazo inmenso. Igualmente, qué gusto. Y mi Muchísimas cariño gracias. y mi admiración, En contacto. no al artista, sino thank a la you. persona. Me pareces un ser fantástico. Thank you so much. Una vez más hemos estado en Metro Studio con Miguel Horna en los controles y Sabino Álvarez en la producción. Si quieren saber algo más de estas historias, pueden encontrarla en Crónicas Maricas. Si no están en Perú y la encuentran en cualquier librería, la pueden pedir por Busca Libre. Un beso enorme y una risa inmensa.